Diputado nacional Brugge, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Anda bien? Muy bien, un gusto estar acá como siempre. Me gustaría saber, usted le mostré lo que ha ocurrido con seguridad informática. Lo más importante de AFIP se la dan a veras a un privado. Lo primero es preguntarse, estos expertos que tienen muy buenos sueldos en esos lugares, ¿qué es lo que les seduce meterse en la administración pública, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Segundo, cuando existen supuestos intereses contrapuestos, no sabemos muy bien que estas organizaciones tienen por objeto revisar todo lo que es el sistema de personas con relación a sus bienes y con relación a las deudas que puedan tener. El Veraz ha cumplido un rol en esa característica, se incluya con el organismo estatal encargado de la recaudación tributaria. Hacia la defensa nacional. Eso es preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los intereses que están en juego? Y si hay conflictos de intereses, tanto de lo que se habló del tema de conflictos de intereses, ¿no? Ese es un tema que me parece que lo tenemos que empezar a investigar. Y claro, obviamente que hay que son del Tejar inscrito en Bermuda. Obviamente que vamos a tener que hacer un pedido de informe en donde nos van a tener que explicar qué tipo de conflicto de intereses ha habido, si la famosa Alonso ha investigado, si existe algún tipo de conexión en la cuestión de anticorrupción. Bueno, son los pasos que nosotros tenemos que dar y llegado a eso, si obviamente no conseguimos los resultados que corresponde, bueno, el paso siguiente será la justicia. Pero primero, lo que siempre a mí lo que me da la duda pasaba con Aranguren, o sea, de tener un cargo multimillonario, hacerse cargo de energía, ¿no? Está bien, son amigos del presidente, me parece bien, pero no nos olvidemos de que también tienen una trayectoria en donde la relación con el Estado es directa y no se sabe en esos momentos a quién responden esas personas. Bueno, ¿no? Veo cómo ha crecido Shell, vio el informe de Página 12 de ayer, cómo ha crecido Shell a partir de Aranguren. Por eso, ¿a quién responden esas personas? ¿No? Resulta difícil entender de que alguien se pueda despojar de un pasado en donde ha tenido beneficios económicos, ha tenido un mundo de relaciones, por ir a la administración pública, que en la administración pública la mayoría de las veces son más, digamos, las críticas que los beneficios que uno logra de la función pública, ¿no? Obviamente en lo que respecta a las personas, a los intereses. El que tiene una vocación política, el que tiene una vocación de servicio, va sin ningún inconveniente, pero lo cierto es que cuando existen estos apegos, nos resulta un poco, por lo menos sospechoso, y nos interesaría saber esto de que si los CEOs son los mejores de los gobiernos, parece que no, porque los resultados están a la vista en algunos casos, y si los que vienen del mundo del sector privado pueden directamente traspolar sus ideas y sus intereses al mundo del sector público, que también eso es, digamos, una quimera que no han podido lograrla, algo que han querido transformar como que lo público era lo malo y lo privado era lo bueno. Y yo creo que no, que hay que combinar esas dos cuestiones, pero para combinarlas hay que prepararse. O sea, si yo fuese presidente, no puedo llevar de ministro a alguien que no conozca la función pública, porque por más bien que le fue en su empresa, por más exitoso que lo fue, la administración pública tiene sus reglas, tiene sus lógicas, tienen aspectos que son muy diferentes a lo privado. En lo privado lo que no está prohibido está permitido. En el público lo que no está permitido no está permitido. ¿Por qué? Porque es el límite que le pone la ley a lo que es el poder. Esto viene de la época de la Revolución Francesa, limitar al poder. Entonces, cuando uno se pasa del sector privado al sector público pensando que se puede usar la misma lógica, ahí vienen los problemas. Bueno, pero hemos visto que para el gobierno no hay lógica. No, bueno, han violado la ley para permitir que la familia entre al blanqueo. Sí, realmente fue escandaloso el tema ese, violó lo que estableció el Congreso, algo que expresamente lo hemos rechazado nosotros los diputados, porque fueron pedidos expresos de Cambiemos. Exacto. De querer incluirlo, y nosotros dijimos que no, que esta era una vergüenza, cómo íbamos a favorecer a grupos relacionados con los funcionarios públicos, no solamente con el gobierno, con cualquiera, con la oposición, con el que sea, porque eso es básicamente en los hechos un abuso de autoridad, es aprovecharse de un cargo para beneficiar a los amigos y los parientes. ¿Cuál es el proyecto que va a presentar? Eso es importantísimo que lo comenten. Bueno, en el tema, sí, por supuesto, con todo gusto. Con este tema del aborto, en la legalización del aborto, se ha visto de que la sociedad está dividida y que el gran ausente de este momento ha sido el pueblo, no ha sido consultado.
los diputados, yo cuando fui electo diputado, en mi campaña no se discutió el tema del aborto, por lo tanto yo no tenía un mandato, entre comillas, dado por el pueblo sobre ese tema, o por lo menos mis electores no sabían cómo iba a votar. También el partido nuestro se llama Partido Demócrata Cristiano, se supone de que luchamos y defendemos la vida, pero también existen estas asociaciones de católicas por el derecho a decidir, que son católicas pero están a favor del aborto, o sea que no necesariamente mi pertenencia daba a que el electorado pudiera decir qué pasaba en estas circunstancias. Entonces, es como que muchos diputados y muchos senadores de la Nación hoy no tienen un mandato y no es cuestión de votar por mi hija, como decía este diputado Rossi, que porque quiero, que voy a votar por mi hija. No, en ese momento cuando me tocó a mí hablar, yo dije, acá no tenemos que votar ni por nuestra hija, ni por nuestros sentimientos, ni por nuestras religiones. Tenemos que votar por el pueblo, que es lo mejor para el pueblo, en definitiva, por eso estamos ahí. O sea, nosotros no somos tropa de ocupación ni nos trajeron extraterrestres, nos puso el pueblo para defender los intereses de todos los argentinos. Entonces, frente a esta situación de que muchos diputados votaron por las hijas, que otros diputados votaron porque le pidió la esposa, otro porque, en definitiva, es lo que siento yo, y el gran ausente ha sido el pueblo. Entonces, ante esa situación de esa ausencia del pueblo, es que estoy presentando un proyecto de ley en donde, usando el artículo 40 de la Constitución Nacional, estoy propiciando la convocatoria a una consulta popular vinculante, ¿no? En Irlanda lo hicieron hace poco, lo hicieron porque la Constitución irlandesa exigía eso, pero bueno, la gente fue a votar y decidió. ¿Y esto por qué, Alfredo? Porque estamos cambiando un paradigma de la sociedad argentina, ¿no? O sea, la sociedad argentina que técnicamente, legalmente, constitucionalmente y ideológicamente no era abortista, pasa a ser abortista con esta ley. Por lo tanto, si estamos cambiando ese paradigma, el único que está legitimado es la sociedad, o sea, el pueblo. Y tenemos un mecanismo que es la consulta popular vinculante. Propongo una fecha, el 25 de noviembre, un domingo. ¿Por qué digo el 25 de noviembre? Porque estoy dando el plazo para que termine el proceso en el Senado de la sanción o no de esta ley. En el caso de ser sancionada, que se convoque para el 25 de noviembre y que la gente sea quien en definitiva decida. Porque si decimos que está dividida la sociedad, 50 y 50 o 40 y 60 o lo que sea, pero hay posiciones encontradas, hay que escuchar y hay que escuchar sobre todo el interior del país, porque en definitiva nosotros estamos viendo en la capital federal que hay ciertas movidas de artistas, de periodistas, de personalidades, de grupos, de ONG, que están en el ámbito de lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero no lo vemos tan replicado a todo eso en el interior del país. Por lo tanto, tampoco es una cuestión unánime en todo el territorio que hay un pedido de todo ese sector en favor de la legalización del aborto. Entonces yo creo que lo más sano, lo más transparente, lo más lógico en un sistema democrático, incluso para la dirigencia política, que esto no es sacarse, digamos, el poncho, sino que es justamente ir a nuestros electores, que sean ellos los que decidan en definitiva, es hacer una consulta popular vinculante, que el resultado sea vinculante. O sea, si es por el sí, yo como persona de la democracia lo voy a aceptar, más allá de que por ahí pueda afectar mis intereses personales, pero si soy persona de la democracia lo tengo que aceptar, y si es por el no, es el pueblo el que va a haber hablado y que va a haber en definitiva dado la opinión que ha sido diferente a la que quizás por solo 3 votos en diputado fue a favor. Fíjese, un tema tan importante en la República Argentina, en diputado fue aprobado por 3 votos de diferencia. Nos estás hablando a la clara de que ese es un tema fundamental que hay que someterlo a la consideración del pueblo y el pueblo que tiene que decidir en definitiva, ¿no? Se me ha ocurrido algo. Una consulta popular vinculante también en tema económico, porque nos están haciendo un plan económico que nos va a llevar al desastre a la Argentina. Bueno, porque si tuvieran que ir a la cárcel a Sturzenegger, pero ninguno va a estar en la cárcel, van a ir todos afuera y nos han dejado la deuda que lo paguen nuestros bisnietos. Es criminal, asesino e claramente inmoral. No hay que tenerle miedo a estos institutos de la consulta popular, ¿no? Por eso les sugiero esto. Sí, hay temas, fíjese, ese tema, que puede ser un tema muy importante, acá estamos hablando de la vida, o sea que yo creo que es el derecho fundamental. Sin la vida no hay ningún otro derecho, no hay economía, no hay cultura, no hay justicia, no hay nada. No usamos ese instituto, está desde el año 94 en nuestra Constitución, no se ha usado nunca. Si hablamos del tema de esa consulta que se hizo por el caso del Beagle, ¿se acuerda? Por el famoso tratado, pero fue una consulta que no era vinculante, que era, digamos, que podía votar cualquiera, o sea, pero hubo un solo caso en la historia argentina. O sea, ¿por qué no llegamos a esta situación de ir avanzando? Hay otro caso,
el caso, fíjese usted, de cuando se tenían que dar las facultades extraordinarias a Rosas. A Rosas, sí. Pero estamos hablando de 1829, 1830. O sea, que han pasado siglos en este país sin que haga uso de la consulta directa al pueblo en temas específicos. Tiene razón usted. ¿No? Pero esto también hacia la vida. Por supuesto. Porque si usted no tiene trabajo, muere. Pregúntele a este chico que murió porque le cortaron la Por luz eso, los canallas de por eso digo, la Mil y toda su banda de hay delincuentes. temas centrales de una sociedad que la sociedad lo tiene que decidir directamente. Si no, ¿para qué lo hemos incluido en la Constitución? Si la vida, o como usted dice, la economía que impacta en muchos aspectos de los derechos... Hay gente que no come hoy, doctor. Por eso, en los aspectos de los derechos, no puede ser motivo o tema de consulta popular. ¿Cuál será entonces? ¿En qué caso vamos a usar esta institución? Quiere decir que en la Constitución lo hemos incorporado al vicio. Es cierto, doctor. Es cierto, porque es la mejor forma de participación del pueblo, que tanto se habla de participación y todo mentira. Sí, lógico. Y aparte, bueno, de eso vamos a poner blanco sobre oscuro, porque ¿qué vamos a ver realmente lo que piensa la sociedad argentina? Hoy lo que piensa la sociedad argentina no puede pasar ni por una cámara de televisión exclusivamente, con todo el respeto y con toda la consideración, ni por expresiones de ciertos determinados artistas, ni por encuesta hecha por entidades privadas, ni por la voluntad de un tal o cual dirigente político. Esto pasa por la decisión que tiene que tomar el pueblo, que no solamente tiene que ser convocado cada 4 años para que venga, o cada 2 años, según si tiene que elegir diputados o senadores nacionales, para que opine y dar un cheque en blanco a los dirigentes. La sociedad no nos da a nosotros un cheque en blanco. No solamente tenemos que responder, sino que también cuando hay temas de duda en lo que hace a la legitimidad, como el tema del aborto, le tenemos que consultar al pueblo. Y al pueblo no se le consulta por WhatsApp, como hizo ese diputado que al final dijo, sí. Como yo estoy dudoso, abro una cuenta de WhatsApp para que la gente me diga si el sí o el no. No. Acá la gente se le consulta por algo muy legítimo, que es a través de un mecanismo que se llama la consulta popular, y que hay una inmensa mayoría que está silenciada, que no tiene acceso a los medios, que no tiene acceso a las organizaciones, que no tiene acceso a los grupos religiosos, que no tiene acceso a las organizaciones internacionales, que no puede opinar. Y es el que en definitiva le va a impactar en la sociedad. Buena idea. ¿Cuándo la van a echar del Congreso a la diputada Ayala, que está claramente procesada, le ha pedido la expulsión y no hacen nada en el Parlamento Nacional? Yo integro la Comisión de Asuntos Constitucionales. El último dictamen nuestro fue en disidencia con el tema del archivo que propuso. Eso lo hicimos junto con el diputado Cosiner. Pero lo pidió el juez. El diputado a debido que no lo pidió el juez, lo echaron. Bueno, no, a debido lo había pedido el juez. Había 2 jueces que lo habían pedido. Por eso nosotros decíamos que teníamos que seguir el mismo criterio que se utilizó en el caso de debido, ¿no? En este contexto es que estamos esperando ahora la resolución de la Cámara. Yo fui que aclaré... Pero lo pidieron en el caso de debido antes de tomar declaración, y esta mujer ya el juez lo pide porque ha procesado. Lo que pasa es que había una Cámara que había en el medio resuelto dejar sin efecto la prisión preventiva. La Cámara Federal había dejado sin efecto... la Cámara Federal. Pero lo dejó la Cámara. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que nos manda la justicia. Pero ahora que está justamente el auto de procesamiento, como dice usted, y con la determinación de la prisión preventiva, es que se abre otra instancia. Porque no nos olvidemos que lo que había pedido el juez en ese momento era para ser indagado. O sea que era otro momento. Ahora se da otra circunstancia que es justamente el pedido formal de auto de procesamiento y que tiene que abrirse, y que nosotros en esa reunión de comisión dijimos de que la decisión que tomaba la comisión no causaba efecto. O sea, no causaba efecto en qué sentido, en lo que a todos los otros pedidos que se puedan dar en la misma causa, porque no sea que con eso digan, bueno, no pidan más porque nosotros ya hemos resuelto de que no vamos a otorgar el desafuero. ¿Y cuándo van a considerar eso? Bueno, ahora la semana que viene. Usted no se olvide que el Congreso la Cámara de Diputados estuvo medio paralizada por las comisiones por este tema del aborto, pero ya la semana que viene va a haber una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero hay decisión del gobierno, de Cambiemos, de los moralistas, de taparla, ¿eh? Por supuesto, pero nosotros, bueno, del Interbloque Argentina Federal vamos a seguir insistiendo, y ahí están también el Frente Renovador, que está también insistiendo con que se trate el desafuero.
Qué gran cosa la consulta, doctor. ¿Sabe por qué? Porque ahora se inventa un nuevo cuento, la gobernabilidad. Con el cuento de la gobernabilidad estamos tomando deuda, estamos sometiendo al pueblo, estamos echando gente, estamos cerrando fábricas, estamos cada vez importando, estamos llevando hambre y miseria a nuestro pueblo y nadie dice nada con el cuento de la gobernabilidad. Lo que pasa es que le sugiero esto también una consulta popular por este tema. Esto es bueno diferenciar lo que son los sistemas presidencialistas de los parlamentarios, ¿no? Argentina, Italia, por ejemplo, por dar dos ejemplos. Italia, que tiene muchos problemas políticos continuos, porque tiene bastante inestabilidad política, lo resuelve a través de las urnas. O sea, cuando un primer ministro no funciona, lo sacan. Y el presidente italiano, que es demócrata cristiano ahora, Mattarella, lo que hace es disolver la Cámara y llamar a que el pueblo integre nuevamente la Cámara, ¿no? Con los jugadores que el pueblo determine, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero el pueblo el que resuelve. O sea, vuelvo a repetir, acá al ser un sistema presidencialista rígido, que no se puede hacer eso porque no está previsto en nuestra Constitución, tenemos que buscar los mecanismos alternos que sí prevé la Constitución, que son las consultas populares. Bueno, en este tema del Fondo Monetario no tiene que pasar... Que permita tener flexibilidad el sistema, porque si no, si es tan rígido nuestro sistema, el pueblo participa solamente cuando va a votar para elegir a sus candidatos, ¿no? La Constitución es clara sobre el tema de las deudas, tiene que pasar por el Parlamento y hasta ahora no pasó nada. Lo que pasa es que hay una ley que es la ley de administración financiera que establece que... Pero la ley no puede estar por encima de la Constitución. Bueno, pero la ley establece, explico por qué. La ley establece de que el caso de que se soliciten préstamos a organismos multilaterales en donde la Argentina sea parte, nosotros no somos socios del Fondo Monetario. Sí. Entonces, al ser socio del Fondo Monetario, eso estaba previsto por la ley que no pase por el Congreso. Pero no hay ningún inconveniente que se pida una consulta popular. No hay ningún tipo, bueno no hay ningún tipo de impedimento legal. Pasaría al frente usted si hace eso, ¿eh? Yo por ahora voy a presentar la del aborto, que me parece que es fundamental en el tema este, y en lo otro, bueno, hablaremos con los diputados a ver cómo avanza el tema. Hable porque hay la diputada que es presidente del bloque, interesante la posición que está tomando políticamente hablando. Sí, por supuesto, pero no sé si es de ella o del esposo o del gobierno, yo no sé de quién es. Habrá que ver de quién es, pero lo cierto es que los grandes temas que hacen a la sociedad... Claro, los grandes temas que hacen a la sociedad argentina, tienen que ser temas que sean consultados al pueblo. El pueblo no puede esperar 2 años o 4 años para elegir a nuevos representantes que sean los que decidan aspectos que hoy hacen a lo fundamental. Y esto no es quitarse, digamos, la responsabilidad que tenemos como dirigentes, sino que son temáticas que exceden largamente a los temas por los cuales nosotros fuimos elegidos como diputados. ¿Dónde va a estar la democracia cristiana el año que viene? ¿En la oposición o en el oficialismo? ¿De dónde? ¿Nacional o provincial? Ambas dos. Y bueno, estamos hablando, tenemos una buena relación. Bueno, acá en Unión por Córdoba nosotros somos socios fundadores, así que... sí, me imagino que ya está adherido, pero en el orden nacional... En el orden nacional veremos cómo se manejan las nuevas estructuras de poder, porque aquí hay que ver cómo... Si es demócrata cristiano tiene que estar alineado en contra usted, la Iglesia lo que ha pedido. Claro, hay que ver cómo se reorganiza el peronismo, hay que ver cómo se reorganizan las otras fuerzas. Obviamente que nosotros con el radicalismo, con el PRO, no tenemos ningún tipo de pertenencia, lo hemos demostrado y somos oposición. Oposición que hemos colaborado en algunos temas, pero somos oposición. Todo se verá cómo se va desarrollando y cómo este peronismo... Hacía una posición complaciente, la verdad. No, nosotros hemos sido una posición constructiva. O sea, hemos aprobado cosas que nos consideramos... Sí, han aprobado pagar los fondos buitre, han aprobado todo lo que sea el endeudamiento externo. Pero con eso hemos vuelto a los mercados internacionales que antes no podíamos estar. Bueno, después los negociadores... Hemos vuelto para tomar deuda y llevar pobreza a la gente, a eso hemos vuelto. Después los negociadores son los que tendrán que dar respuesta. Hemos vuelto a la pobreza. Está bien, pero hemos dado la herramienta, no teníamos recursos para poder. Que han sido mal tomados los recursos, es un tema que tendrá que responder el presidente con su ministro, que no es competencia nuestra. Nosotros legislamos, damos el marco general. Pero con referencia a lo que va a suceder el año que viene, yo creo que se va a abrir una expectativa muy interesante. Hay posibilidad de que haya recambio de gobierno, efectivamente. Obviamente hoy la imagen del presidente ha bajado por diferentes circunstancias. La imagen del PRO, de Cambiemos, estas decisiones que ha estado tomando, ha ido, yo creo, perdiendo parte de su electorado, ¿no? El mismo tema del aborto, nomás sin ir más lejos. Yo he escuchado aquí gente que ha votado a Cambiemos que dijeron que realmente el tema del aborto le afectó a sus intereses personales e íntimos, el que sea, moral, político o religioso, y que por lo tanto están muy defraudados con la actitud del presidente. O sea, estamos frente a un cambio, una mutación
de intereses del pueblo con referencia a quién va a votar el año que viene. ¿Y el Frente Renovador va a existir o se va a despedazar en varias fracciones? Es una gran pregunta. Yo creo que Massa en este momento está escondido, guardado, pero ha dejado rienda libre a su esposa en el tema este del aborto. Ha sido una de las precursoras de llevar adelante. Yo creo que eso le puede haber afectado bastante la imagen, porque él públicamente en una época dijo de que él no estaba de acuerdo con la legalización del aborto. Pero bueno, pero su esposa fue una de las principales promotoras de la legalización. Habrá que explicar cómo eso después juega cuando tenga que pedirle el voto a aquellos que creyeron en él, porque él decía que no estaba de acuerdo con el aborto, pero dejó que su esposa avanzara en esta línea. Y tiene el cuñado que es un adláter de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí hay una realidad. Provincia de Buenos Aires ya hay otra realidad en donde ahí las fuerzas políticas, como están muy, digamos, justitas en lo que hace a número, no olvidemos que Cristina tiene un electorado fuerte, que el Frente Renovador tuvo una merma importante y que Vidal, bueno, ha hecho cosas que ha impactado en cierta parte de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esperamos ese proyecto porque seguramente va a tener una gran difusión, pero fundamentalmente una enorme discusión. Ojalá se lo aprueben. Muchas gracias, Alfredo. Yo no creo. Lo hacemos. Pero vale el intento, además una obligación constitucional. Ni dudarlo, y aparte yo quiero escuchar al pueblo, el gran ausente de todo esto. Qué bueno.